Muy bien, queridas mías, les doy la bienvenida a esta reunión. Hoy vamos a ver el capítulo 2. Vamos a ir directo a la lectura y luego vamos viendo los detalles de cada exhortación, de cada recompensa que estas visiones le ofrecen a cada una de las iglesias. ¿Les parece? Para que vayan ahí anotando mientras vamos haciendo la lectura. Dice así en el capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro, afirma: conozco tus obras, tus trabajos y tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles y comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y que has sufrido mucho por mi nombre sin desfallecer. Pero debo reprocharte que hayas dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjate bien desde dónde has caído. Conviértete y observa tu conducta anterior. Si no te arrepientes, vendré hacia ti y sacaré tu candelabro de su lugar preeminente. Sin embargo, tienes esto a tu favor, que detestas la conducta de los nicolaítas, lo mismo que yo. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Bien, tenemos aquí esta visión hacia la iglesia de Éfeso. Ciertamente se nos presenta una realidad de una iglesia que tiene más virtudes que defectos. Esta visión automáticamente dice al redactor, a Juan, que escriba según el reconocimiento de quien tiene, ¿no es cierto?, en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro. Vamos a ver que en cada introducción a las cartas hay una breve presentación, ¿no?, que va repitiendo lo mismo que leímos en el capítulo 1 al final, en donde presenta a este Jesús resucitado poderoso. Y acá vamos a ver cómo se van repitiendo estos atributos del Jesús resucitado, en este caso, que es el que en su mano derecha tiene las 7 estrellas. Y ahora, que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Recordemos que estos 7 candelabros de oro respondían a las 7 iglesias, ¿no? Y las 7 estrellas respondían a los 7 ángeles que cada iglesia tenía para ser guiados por la palabra y la luz de Dios. Pero acá dice que camina en medio de los 7 candelabros, es decir, que Jesús está presente en la realidad de cada iglesia. Va entre ellas, de alguna manera u otra, se presenta como una especie de visitador apostólico, como una visita pastoral. Jesús va de iglesia a iglesia mostrándoles cómo las conoce, exhortándolas en lo que hacen mal para que puedan hacerlo bien, premiándolas y reconociendo aquello que hacen bien, y finalmente les ofrece una recompensa a los vencedores, a los que puedan vencer las tentaciones del mundo en el cual están viviendo. Las tentaciones de la bestia, del imperio romano, de Satán,
que ejerce continuamente una influencia negativa, una influencia idolátrica de seguir a otros dioses y en el seguimiento a otros dioses perder la fe y también perder las obras de esa fe. Por eso comienza en casi todas las cartas a las iglesias con un conozco tus obras, conozco quiénes son, porque Cristo nos conoce, Cristo conoce a los suyos. Me recuerdo a esta parte del Evangelio de Juan, en donde dice que el pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Veo acá un símil parecido en el sentido más cercano, de que Jesús resucitado sabe quiénes somos, nos conoce. Luego a otra iglesia le va a decir que los conoce por su nombre, ¿no? Más cercano aún. Acá la carta hacia Éfeso conoce sus obras, sus trabajos, su constancia. Entiende y los conoce. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Y acá vamos viendo en cada carta cuál es el obstáculo, la dificultad que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, Éfeso. Ahí automáticamente en el versículo 2 vemos una problemática muy real que va a perseguir a la iglesia hasta el día de hoy. ¿Cuál es esa? En el versículo 2, está clarísimo. Enfriar el amor, dice, eh, como que se están alejando de Jesucristo, entonces se están yendo por otras ramas para haciendo otras cosas, pero no realmente amando a Jesucristo como Él necesita, Él quiere que la iglesia sea así, creo, eso lo siento yo, creo que... Claro, hay un enfriamiento del amor, pero ese es el resultado Poca de la tolerancia. problemática. Poca tolerancia. Poner a prueba a los apóstoles. O sea, acá está hablando de aquellos que se hacen pasar por apóstoles, usurpan el título de apóstoles y gracias a Dios han comprobado que son mentirosos, pero acá tenemos un problema muy importante, muy importante. ¿Qué hacemos con estos que se autodeclaran apóstoles? Hasta el día de hoy. ¿Qué pasa cuando mañana llegue alguien a la iglesia y diga, oye, yo soy apóstol de Jesucristo, a mí me eligió Dios, tal como el apóstol Pablo, por ejemplo? Qué fácil es sacar un nombre, un título que sabemos tiene un peso y lo ponemos sobre la iglesia. Así en esta época habían varios que se hacían llamar apóstoles. Por eso la iglesia luego no permitió que nadie más sea apóstol. Están los 12 apóstoles, luego fueron 11, después volvieron a ser 12, después 13, más el apóstol Pablo, y luego no hay más apóstoles. Después de ellos, una vez que muere el último apóstol, somos todos discípulos y se acabó. Así que ojo con eso. Hay un peligro importante de aquellos que quieren jerarquizar la iglesia. Exacto. Pero ellos se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque conocen el mensaje de Cristo. Dice, sé que tienes constancia y que has sufrido mucho por mi nombre sin desfallecer. Pero ahí aparece lo que decía Marina, ¿no? Te enfriaste. Dejaste de tener pasión por el Evangelio, pasión por la comunidad. Fíjate bien desde dónde has caído, ¿no? Estuviste arriba y caíste.
Conviértete ahora, vuelve a Dios y observa tu conducta anterior para que te des cuenta que puedes volver a sentir el calor del Espíritu en tu ser, en tu cuerpo, en tu comunidad. Y miren qué interesante lo que dice la visión. Si no te arrepientes, vendré hacia ti y sacaré tu candelabro de su lugar preeminente. Ese lugar a donde tú estabas dando luz y que ahora se enfrió, se está apagando, te lo voy a quitar si es que tú no te pones las pilas, si es que no hay arrepentimiento, si no vuelves a amar. Quizás se volvieron demasiado humanos. Habla en presente. Por eso entendemos estas visiones como una visitación de Jesús resucitado. Habla en presente, le dice, voy a ir ahora a quitarte el candelabro. No a la segunda venida, no en 2 años más, no, ahora voy a ir a hacer justicia. Hay una realidad presente con Cristo en la comunidad. Y ahora para darle fuerza, ¿no? Le dice, bueno, pero igual todavía estamos en la lucha y tú te das cuenta de algo muy importante y es que detestas la conducta de los nicolaitas, igual que yo, dice, ¿no? Qué gran pregunta es ahora la que todas tienen en su mente, es, ¿quiénes son los nicolaitas? Sí. Nadie sabe exactamente, no es un grupo que sea realmente conocido, pero se establece usualmente cerca de estas sectas gnósticas que siguen la línea del gnosticismo, que refiere a grupos que buscaban encontrar a Dios a través de la sabiduría, del saber, creyendo que mientras tú más sabes, entonces más cerca de Dios estás. No mientras más crees, mientras más sabes, es decir, mientras más culto eres, mientras más poderoso eres, mientras más influyente eres, entonces más cerca de Dios estás y más seguro de tu salvación puedes estar. Ese es el contexto de esta forma idolátrica de vivir la fe y que aleja a las personas de una fe gratuita por gracia, sino que te hace creer que depende de tu propio esfuerzo, de tus títulos, de tu propia sabiduría para lograr por tus propios méritos la salvación en Dios. Algo a lo cual Jesús estaría totalmente en desacuerdo, porque mete la fe al bolsillo y ya no se trata de creer, se trata de saber. ¿Qué cosa más humana que es? Eso va a ser uno de los grandes problemas y obstáculos de la iglesia primitiva, precisamente el gnosticismo. Porque cuando tú le das al ser humano la posibilidad de salvarse a sí mismo, de comprar su salvación, siempre lo va a querer hacer, siempre. Es demasiado hermoso el hecho de darte el poder para adquirir a Dios como si fuera un producto. Por eso la humanidad sigue cayendo en las mismas trampas, demandas de cosas que le pedimos a Dios y esperamos que lleguen siempre. Siempre caemos en eso, de un tira y afloje con Dios, de pensar que las peregrinaciones te perdonan los pecados, que las donaciones a la iglesia te hacen llegar al cielo. Estamos en ese constante engaño, siempre. Y nos pasa a todos, ¿eh? A todos. Porque tenemos una necesidad natural de querer controlar la salvación. Porque como seres humanos nos cuesta mucho creer y aceptar que es por gracia. Que es porque Dios quiere y no porque yo lo merezco.
Y eso es algo que tenemos que tener toda una vida para realmente creerlo y abrazarlo con fuerza. Karen, ibas a decir algo. Sí, realmente me impacta mucho esta parte porque en una de las lecturas decía que justamente esa parte de los gnósticos, ¿no? De esa tendencia gnóstica a que por el saber estaban influenciados a ellos redimirse ellos mismos. Esto, esto no será también por el contexto donde ellos estaban con los griegos y todo lo que fue la filosofía de vida y todas esas cosas que se fue desvirtuando y fue como percolando también en la gente el querer como que saber y intrometerse más en la parte mental que en la parte del corazón, en la parte, o sea, Claro porque que sí. mucho viene de esa parte de los pensadores, pues, y entonces empiezan a lucubrar cosas y ahí cualquiera puede desviarse, inclusive hasta en este tiempo. Por supuesto que sí. Exactamente eso. La filosofía griega es una tentación demasiado grande. Exacto. Hasta el día de hoy. Es una tentación demasiado grande. Porque te hace creer que puedes entenderlo todo. Hasta forja, creo que fue Aristóteles, ¿no? Ahí me corregirán, esto del mundo de las ideas, por ejemplo, ¿no? Que llega un momento que ese mundo de las ideas se hace incluso hasta palpable, como si tú pudieras recoger las ideas del cielo. La filosofía griega tiene un poder muy, muy, muy fuerte. Y no es algo malo, para nada. El problema es que cuando tú piensas que la filosofía es una religión, entonces ahí cometemos un grave error. Porque si bien uno puede ayudar al otro, no pueden reemplazarse, porque el cristianismo no es una filosofía y el helenismo tampoco es una religión en sí misma, aunque tiene rasgos religiosos, por supuesto. Pero es una religión tan antropomórfica, está lleno de elementos humanos, ¿no es cierto? Los dioses que se traicionan los unos a otros, que uno se pone el gorro, uno se mata al otro, castigos por doquier. Los dioses griegos en general son explicaciones muy profundas sobre la realidad del ser humano desde el cielo, ¿no? Vista desde el cielo, pero leída desde la tierra. En cambio, en nuestro caso, nosotros vivimos una fe que es donde Dios mismo baja a la tierra. ¿Para qué? Para ser como nosotros, no ser nosotros como dioses, que es lo que va a plantear un poco el helenismo griego, ¿no es cierto? Acá no, es Dios quien se humilla a sí mismo para ser como nosotros, y así nosotros podamos seguir sus pasos. Es una locura para los griegos, diría el mismo Pablo. Una locura total. Y una tiradura de mechas para los judíos. Por eso podemos creer, porque a ningún ser humano se le habría ocurrido semejante locura como de pensar que Dios podría hacerse humano, realmente. Y no solo transformarse en un semidios, en algo que puede ser de otra cosa con otra cosa, no. Dios mismo en la tierra buscando nuestra salvación, no la gloria como un Dios romano. Y ahí es donde uno, o al menos a mí me pasa, yo veo estas cosas, estos elementos, y creo mucho más. Porque ahí es donde me doy cuenta que esto es tan real, esto es tan divino, porque supera todo entendimiento humano, como diría el apóstol Pablo, supera totalmente cualquier filosofía, todo lo que somos. Es una maravilla. Cuando logramos comprender a este Jesús por el cual aprendemos a vivir, aprendemos a morir, aprendemos a resucitar.
Qué cosa más maravillosa. Y que no depende de ti. No es por tu hermosura ni por tu simpatía. Es porque Dios te ama. Eso, queridas mías, queridos míos, no lo encontramos en ninguna otra parte, en ninguna parte. Encontrar un amor así no existe lejos de Dios. Al menos no que sea gratuito, porque nunca es gratuito. El único amor gratuito e incondicional lo reconocemos en Cristo. Cuando lo vemos en la cruz, cuando lo vemos salvando, cuando lo vemos rescatándonos a todos nosotros. Y por amor, gratis, por gracia. El que puede entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que puede entender, que entienda, que crea. Miren cómo usa este entendimiento. Está en contra de los gnósticos que creen que por el entendimiento llegan a Dios, y paradójicamente va a terminar casi todas las cartas diciendo: el que puede entender, que entienda. El que puede entender ahora la palabra de Dios, el que puede entender la gracia de Dios, entonces que la entienda. ¿Por qué? Porque al vencedor, al que logra vencer los obstáculos de la bestia, los obstáculos de la idolatría que ofrece el imperio, Satanás, vestido de César, le daré de comer del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Miren qué está ofreciendo. Ese árbol maravilloso que Adán y Eva no pudieron comer porque decidieron comer del árbol del conocimiento. Ese árbol que trajo la duda al mundo, el árbol que trajo la vergüenza al mundo. Cuando al lado estaba el árbol de la vida, ahora Cristo nos dice que podemos volver a ese paraíso, volver a tomar de ese árbol de la vida, volver a comer vida, obtener vida por fe en Él. Podemos volver a abrazar la esperanza. Es como si pudiéramos entrar de vuelta al paraíso. Imaginémoslo, estamos en pleno imperio romano. Estamos siendo perseguidos. Somos comunidades pequeñas de cristianos que ni siquiera podemos confiar en el vecino, porque hay espías judíos y romanos en todos lados. Y esta visión nos dice que si resistimos, que si rechazamos la idolatría, que si podemos mejorar, podemos tener una conversión constante, podemos volver al paraíso, al paraíso. Ese espacio maravilloso en donde Dios hace todo, en donde recibimos el cuidado pleno y la presencia plena de Dios. Les ofrece la vida en abundancia, la vida plena. Volver al paraíso, a donde no hay maldad, a donde no hay vergüenza, a donde no hay humillación, a donde no hay muerte, porque todos vamos a estar abrazados del árbol de la vida. Ciertamente una visión llena de poesía. Poesía en el sentido estricto, cuando se le pone vida a las palabras. Ahí está la pasión, el calor en el corazón que necesitan estos
cristianos de Éfeso necesitan volver a creer en el paraíso porque lo que están viviendo es un infierno. Y si no pueden poner en sus mentes la idea de que el paraíso existe, solo van a poder ver la maldad del mundo y no van a poder ver la esperanza. Es como cuando nosotros escuchamos las noticias todo el día y se nos dice que hay asesinatos, que hay robos, que es todo malo, ¿no es cierto? Y de pronto salimos a la calle pensando en que nos van a saltar a la puerta de la casa, ¿no? Y la vida no es así, no nos van a matar afuera de la casa. Bueno, tendría que pasar algo con mucha mala suerte, digamos, pero no va a pasar. Pero se nos hace creer que va a pasar y eso paraliza nuestra mente. Paraliza nuestros pies, paraliza nuestros proyectos, paraliza todo lo que hacemos y somos, porque no nos permite ser libres y solo nos hace vivir con un constante terror, terror a lo que pueda suceder. Y así los medios te toman y controlan tu vida. Y después sale algún tarado que no tiene nada que ver y te dice que voten por él o por ella porque va a eliminar la delincuencia. ¿Y qué hace la gente? Vota por ello. Y te lo dicen todos. Y la gente cae. Eso es miedo. Responder al miedo. Marina. Si realmente, porque esto es Turquía, ¿no? Éfeso, entiendo, ¿no? Claro, Entonces, si estaba el Imperio Romano y perseguían a los cristianos, ¿no es cierto? Y todo esto lo hacían como a escondidas, ¿realmente existía como una iglesia física en Éfesos? ¿O esta carta es como una comunidad que vive escondida? ¿O existía la iglesia físicamente? Porque si no, la estarían quemando toda, no sé, ahí no entiendo bien. Claro, no, muy buena tu pregunta. A ver, como iglesia, nosotros reconocemos desde el griego la palabra eclesia, que significa comunidad, asamblea, reunión de personas. Ya, la iglesia de Éfeso es la comunidad de Éfeso. Ya, es Ya, una comunidad existente. No busques un templo porque no lo vas a encontrar. ya, Ya, la iglesia, como nosotros decimos, voy a la iglesia, ahí en realidad es voy al templo, voy al lugar de encuentro. ya, La palabra perfecto. iglesia siempre va a referir a una comunidad, no a un edificio. Ya, Así que entendí. el Muchas edificio en gracias. sí Ya, no existe. Existen claro. comunidades que se reúnen en casas, en lugares de Mm, encuentro, en sinagogas, en mm, catacumbas, dependiendo de la sí, libertad que puedan tener. Pero las todo iglesias escondido. existen. El tema es que el Apocalipsis, en este caso, tiene un doble mensaje, porque son 7 cartas para 7 iglesias. Pero como es el número 7, y lo vimos en las sesiones anteriores, este número 7 nos muestra que, por un lado, esta iglesia real que existe y recibe una exhortación personal, o sea, les habla de manera personal en problemas reales, obstáculos reales, esos también se esparcen a toda la iglesia. O sea, si bien cada carta tiene un mensaje personal a cada comunidad, con nombre y apellido, ese mensaje se entiende que es para todos los que escuchan, para todos los que leen, para todos y todas, para todas las iglesias del mundo, de todos los tiempos y lugares. Por eso son 7 y no 10 ni 40. El 7 nos tiene que siempre hacer pensar que ellos existen y son reales, porque lo son, y también que esas mismas palabras debemos hacerlas propias nosotros hoy. ¿Por qué? Porque los mismos obstáculos de estos cristianos no son tan distintos a los obstáculos que tenemos nosotros, Ya, ujú, ya, con formas distintas de imperio, obstáculos mm, distintos, miedos distintos, pero no mm, es tan diferente. ya, perfecto, gracias.
Sí, Daniel. Antes de que nos vamos a Mirna, con respecto a esto del primer amor, hay algunas posibilidades interpretativas que apuntan a la caridad. En Efesios, al principio de Efesios, en el versículo 15 del primer capítulo, Pablo hace mención de esta virtud que tenía la iglesia, de que amaban mucho al Señor y que se demostraban el amor. Y se argumenta en definitiva que la iglesia de Éfeso se empezó a dedicar más a esto que le alaba de alguna forma el pasaje de ser bien celosa, de probar a quienes dicen ser ciertas cosas, pero que dejaron la práctica de la demostración del amor mutuo en definitiva, con los más desvalidos. Normalmente cuando hablamos de caridad, el objetivo es el que tiene menos. Que se olvidaron un poco de eso y se fueron más en función de la defensa de la fe y de la ¿cómo se llama? Del juzgar en buena lid por lo demás. Y probar, como dice el pasaje, a los que se decían ser apóstoles y todo eso. Y pasa por ahí, por el tema de haber dejado la práctica de la caridad. Argumentan algunos comentarios. Mira, podría ser perfectamente. Habría que ver bien cuál es exactamente la palabra que está diciendo ahí en cuanto al amor. Yo creo que en general los problemas son como tú lo dijiste en el sentido de amor al prójimo, ¿ah? Yo creo que es el gran desafío de toda la iglesia, de toda la iglesia. Acá en el griego del Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4, cuando habla de amor, habla de ágape, que es el amor divino, el amor de Dios. Es el amor de Dios el que en este caso está diciendo que se ha enfriado. Pero ese amor de Dios lo tenemos que ver siempre de dos formas. El amor que tú recibes de Dios y el amor que tú compartes de Dios. Y ahí es donde lo que tú dices, creo yo, al menos es totalmente acertado. Porque ¿de qué te sirve no sentir el amor de Dios, llenarte de amor y no hacer nada con ese amor? Si el amor de Dios no te conduce a amar a tu vecino, entonces en realidad no estás amando a Dios tampoco, ¿no? Así lo dice Lutero. Creo que siempre esto va a tener que ver con obras y lo vamos a ver también en las otras cartas, porque cuando la visión dice, conozco tus obras, siempre debemos pensar tus obras de amor y de desamor. Conozco las obras que son consecuencia de tu fe y conozco las obras que son consecuencia de tu pecado. Porque Cristo conoce a sus ovejas. Vamos a la carta de Esmirna. Esta es como la comunidad favorita. A ver, vamos a ver qué dice. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha revivido, afirma: conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rica, así como también la maledicencia de los que se llaman judíos y no son más que una sinagoga de Satanás. No temas por lo que tendrás que padecer. Mira que el demonio va a arrojar en la cárcel a algunos de ustedes para que sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. La segunda muerte no dañará al vencedor. Esmirna resiste, conoce
la tribulación y la pobreza. La tribulación siempre tenemos que verla como una duda de fe. Una tribulación es cuando tú dudas de tu fe debido a los dolores, a los sufrimientos. Cuando yo sufro demasiado, entonces tengo tribulación. ¿Por qué? Porque me hago preguntas, preguntas peligrosas. ¿Dios me estará cuidando? ¿Dios me estará mirando? ¿Dios me estará probando? ¿Será esto voluntad de Dios o no? Ahí es cuando empezamos a sentir tribulaciones. Tribulaciones que son peligrosas, muy peligrosas. Pero Jesús las reconoce. Jesús reconoce estas tribulaciones porque son ricos en espíritu, aunque parece que son pobres en dinero. Es por eso que acá, más que una exhortación, les dice y los advierte lo que puede llegar a suceder. Ojo con esos judíos, que no son más que una sinagoga de Satanás. Es como un lugar de culto dedicado al mal, a la idolatría. Recordemos que acá, siempre que se habla de Satanás, de la bestia, del demonio, se está refiriendo a la realidad de la idolatría que ofrece el Imperio Romano. Acá, en cierto modo, está diciendo qué cosa, que los judíos, ¿para quién trabajan? ¿Trabajan para Dios? ¿Están siguiendo al Dios de Moisés, de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Están recordando que Dios los rescató de la esclavitud en Egipto? ¿O quizás están trabajando para el imperio, como lo hicieron también en la época de Jesús, ¿no? Por eso no son más que una sinagoga de Satanás para esta visión. Porque no están predicando a Dios, se están predicando ellos mismos para sobrevivir. Y de hecho les va a ir muy mal, porque van a sobrevivir muy pocos después del año 70. Recuerden que en el año 70 el general Tito entra a Jerusalén y asesina a la mayor cantidad posible de sacerdotes, de eruditos y judíos, cansados ya los romanos de las revueltas constantes y rebeliones de los judíos. Desde ahí que recién va a empezar lo que uno podría llamar la religión más moderna de Israel, en la diáspora, porque todos deben irse. Se elimina Israel del mapa, de hecho, ya no es Judá. En castigo, Roma le cambia el nombre a Judea, como se llamaba en ese entonces, y lo llama Filistín, en honor a los filisteos que vivían en esa zona muy anteriormente. Y ese Filistín, después, cuando pasa al latín y a los otros idiomas, se va a llamar Palestina. Desde el año 70, chiquillos, que esa zona se va a llamar Palestina. Y Judea, Israel, lo que sea, desaparece del mapa. ¿Por qué creen ustedes que casi 2000 años después, cuando a las Naciones Unidas se le ocurre la excelente idea de robarle el país a Palestina, luego de haber sufrido la ocupación británica y haber puesto un asentamiento militar israelita ahí, no iba a causar problemas? Eso, queridos míos, es una de las mayores violaciones a los derechos humanos que se han cometido, y ahí está. Todavía se agarran a bombazos en una tierra que supuestamente es santa para todos. Pero ¿qué dice la visión? No temas. No temas.
por lo que tendrás que padecer. Sabemos que los cristianos están sufriendo la persecución romana. No temas. Incluso miren cómo lo dice. Es hasta un poco cruel, diría yo. Mira que el demonio va a arrojar en la cárcel a algunos de ustedes para que sean puestos a prueba. O sea, les está un poco dando la explicación, la interpretación de lo que está sucediendo, porque muchos de ellos están en la cárcel, siendo enjuiciados por no adorar al César, por no encender incienso al César como el Hijo de Dios. Reconoce en la carta esta realidad injusta, triste, y tendrán que sufrir durante 10 días. 10 días de martirio en una cárcel romana. No se lo deseo a nadie, queridos. Ustedes saben que la gente en general cuando iba a las cárceles no salía vivo de la cárcel porque la insalubridad de esos lugares, la cantidad de enfermedades que había en las cárceles, te mataba antes de tu juicio, si es que tenías la suerte de tener un juicio, y el juicio era solo para ciudadanos romanos. La gente hacía sus necesidades en la cárcel, hacía todo ahí en esa supuesta celda, que era una cueva, solamente una pieza en una casa hecha como cárcel, y nadie limpiaba. Estaba todo ahí. Nadie podía sobrevivir a eso. Durante 10 días. ¿A alguno se le ocurre por qué dice durante 10 días? Es un número bastante particular. Ciertamente no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, ¿no? No, lo busqué, que significa muchos, algunos. No es exactamente 10 días, sino que por mucho tiempo, pero un tiempo indefinido. Ya, eso puede ser, claro, un tiempo que no se sabe. ¿Por qué? Porque nunca se sabe cuánto tiempo vas a estar en la cárcel. Yo creo que Ana María tiene razón. Pero también acá podemos recordar, si es que tiene alguna relación, Daniel. Y puede ser una referencia a Daniel, al periodo que se obtienen de los alimentos. Así es. Algunos estudiosos sostienen que acá se refiere a los 10 días que pasaron Daniel y sus amigos en el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Si leen el capítulo 1, hay una pequeña prueba en donde estaban dentro del imperio babilónico. Estos judíos eran 4 con Daniel a la cabeza y los otros nombres son indecibles, así que no me los hagan decir. Ellos fueron elegidos para tener un proceso de aprendizaje y servir al rey babilónico. Y resulta que el rey babilónico para sus aprendices les dijo que les iba a mandar grandes manjares y cosas exquisitas para mantenerlos siempre fit, ahí bien alimentados. Resulta que estos judíos, que eran muy conservadores, no querían comer las comidas de los babilónicos, solo querían comer lo mínimo. ¿Por qué? Porque no querían engolosinarse ni cometer idolatrías comiendo cosas que los judíos no podían comer. Resulta que le dicen al encargado de la enseñanza que ellos fueran probados por 10 días comiendo solo legumbres y agua y que iban a resistir, porque no los querían dejar, porque decían, no, porque después el rey se va a enojar conmigo si es que ustedes los ven todos flacuchentos ahí sin fuerza. Y le dicen, no, en 10 días déjanos una prueba, nosotros comemos solo lo que podemos comer y vamos a resistir. Así dice Daniel. 10 días pasan y ellos están totalmente rechonchitos y bien llenos de fuerza y les permiten seguir con su tradición alimenticia, sirviendo a Dios antes que al rey. Entonces, algunos piensan que estos 10 días también se refieren a esta preparación en la cual nosotros nos damos cuenta que siempre estamos sirviendo a Dios, tomando una decisión por Dios en vez de por el rey, por el César, tomando un camino que me ayuda a
amar a Dios en vez de al rey, al César. Un camino que me ayuda a reconocer a Dios en mi vida en vez de al rey, al César. Acá cuando leía esto me recordaba mucho a la experiencia que tuvo el teólogo y pastor alemán Dietrich Bonhoeffer en la cárcel cuando es tomado preso por los nazis justo antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Él escribe cartas muy fuertes, muy potentes a su esposa desde la cárcel. Y en una de esas cartas él dice que en la cárcel ha podido conocer el rostro de Dios. Y que ha podido reconocer el rostro de Dios tanto en sus compañeros de cárcel como en sus carceleros. Y es así como él va pudiendo aprovechar ese tiempo de martirio injusto para conectarse con Dios desde la tribulación. Utilizar la tribulación, como lo definimos antes, ¿no? Para la fuerza en Dios. Para creer más. Para no centrarse en uno como víctima, sino para proclamar el amor de Dios, así como lo hicieron Pablo cuando estaba preso, según nos cuenta el libro de los Hechos, que luego, como no se escapa, convierte al carcelero y bautiza a toda su familia. Así el mismo pastor Bonhoeffer convierte a uno de sus carceleros, porque el carcelero queda impresionado de verlo siempre feliz. Y no es porque no sufriera, es porque su fe era más grande que su dolor. Y eso es lo que aprendemos a ver y vivir como cristianos a lo largo de nuestra vida, porque todos sufrimos. La gran pregunta es si tu dolor es más grande que tu fe, porque eso va a dictar las tentaciones de tu tribulación. Si es que te pierdes o te encuentras con Dios en el dolor. Yo creo que acá la visión nos conduce a eso, a poder comprender que en la cárcel, en la injusticia, en el dolor, al borde de la muerte, podemos seguir aferrados a Dios. Y así ponernos la corona de la vida. A donde el mundo da muerte, nosotros nos ponemos la corona de la vida. Mire. En el fondo, al sentir la expresión conviértete, Jesús está presente, en ambos se dice que te daré de comer el árbol de la vida al vencedor, al que sufre y sale adelante, fiel hasta la muerte, y por ende también dice, conviértete siempre y te daré la corona de la vida en ambas. O sea, fiel por siempre, pero siempre con Cristo Jesús en nosotros. En el fondo simboliza lo mismo, el sufrimiento, lo que le pasa a cada ser humano, ya sea en la cárcel, en el desierto, en el oriente, todo si lo pasamos, si lo sobrepasamos y lo podemos llevar en nuestro pecho, en nuestro cuerpo, salimos adelante con fe. Eso. Así es. Así es, claro. Por eso, si te acuerdas, Miriam, como hablábamos en la primera o segunda reunión, acá hay un tema, ¿no?, de resistencia, ¿no es cierto? Porque Claro. uno se cae, uno cae. Esto es como una maratón.
Y hay momentos en donde uno está corriendo y, y no te dan ganas de seguir corriendo, aunque uno sabe que la meta está ahí. Van pasando los kilómetros y de pronto la cabeza falla, antes que las piernas, falla la cabeza. Cierto. Y uno se pierde en sus propios pensamientos. Te pierdes pensando que no vas a salir de esta. Te pierdes pensando en que Dios te está castigando por algo. Te pierdes pensando en que Dios no te ama. Te pierdes pensando en que dejas de ser lo que eres. Una hija muy amada de Dios. Y Por eso cierto, la visión quiere exhortar a las comunidades que no se pierdan. La corona es la promesa de vida eterna. vida eterna. La corona no es la corona del rey, es la corona, es como cuando tú te coronas al finalizar una tarea, ¿no? Y te coronas porque eres la ganadora, ¿no es cierto? Acá siempre se habla de vencedores. Claro. Y eso es muy importante, porque en ese sentido, el vencedor es el que se pone la corona de la vida. El vencedor es el que va a comer del árbol de la vida. El vencedor es el que aprende a vivir y vive con esperanza, a pesar del tremendo dolor que tiene en el corazón, a pesar de las dudas, a pesar de las tentaciones. Porque, ojo, nosotros esto lo vemos desde lejos, pero imaginémonos todas estas dudas, todas las tentaciones, todo esto, imaginémoslo con personas al lado diciéndonos todo el rato, oye, ya, pero prende el incienso al César, ¿qué tanto? Oye, ya, si no te pongáis así, ¿por qué tan cerrado? ¿Acaso tu Dios te va a castigar si reconoces al César como Dios? Todo el rato pensando en que en realidad el problema es tuyo, diciéndote en el oído que el problema es tuyo, que tu Dios es el incorrecto. Por eso acá habla de premios, de vencedores, porque deben vencer esa tentación de caer en la idolatría. Que ojo, no es muy distinto a lo que tenemos que vencer nosotros hoy. Cuánta idolatría en nuestro mundo que busca hacer todo fácil, todo desechable, que te hace pensar que eres perfecto, que tienes que dejar a todos los que no te aceptan como tú eres. Todos estos mensajes que vemos en las redes sociales una y otra vez, que te dicen, claro, acéptate a ti mismo y el que no te valora que se vaya, ¿no? La persona que no te acepta tal cual eres porque tú eres perfecta, entonces déjalo ir. Todo anticomunidad, sin autocrítica, es una idolatría. Al final termina siendo tú tu propio Dios. Y la gente termina sola pensando que está súper bien. También tenemos idolatría en nuestro mundo. O nunca falta el Gil que te dice que lo que te pasa es porque tienes un demonio adentro, ¿no es cierto? Y si te pilla vulnerable, te lo crees. Que también se lo decían a estas personas. Y ahí es donde nosotros, siguiendo las visiones del Apocalipsis, entendemos que tenemos que estar un paso adelante, que tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser tan fuertes para no caer en la tentación de dejar de creer en aquello que nos da vida, de dejar de creer en aquello que es el centro de nuestra esperanza, de dejar de creer en aquel que da su vida por nosotros. Y eso, queridos míos, es una tentación de todos los días, porque siempre tenemos a alguien que nos está diciendo, ¿para qué vas a la iglesia? ¿De qué te sirve creer? No le crea al pastor. ¿Y qué te dan a cambio? Nada, pura duda. Por eso la vida se trata de lo que estamos viendo. Esto es vida misma, es vida pura.
es encontrar a Dios en la tribulación para poder resistir los días malos y así tomar del árbol de la vida, a donde el mundo nos ofrece la muerte. Es ponernos la corona de la vida, a donde el mundo nos pone una corona de espinas. Es poder amar al hermano en la pasión de Dios y no traicionarlo y abandonarlo porque no cumplió nuestras expectativas. Es vivir como comunidad de fe cristiana para amarnos, apoyarnos, cuidarnos, exhortarnos y mantenernos unidos, para que así cuando tú te caigas, tengas a alguien que te levante en el amor de Dios y no para robarte la billetera. Esa es nuestra búsqueda. Y vamos a ver ¿Puedo decir algo? después cómo Pérgamo nos va a enseñar a hacerlo. Daniel, dale. Quería contar respecto de la duda. Creo que dejarla solo en el plano negativo no es tampoco tan bueno. Porque creo que la duda es inherente a la fe. O sea, yo, bueno, puedo estar equivocado claramente. Yo considero que la duda es necesaria. Es necesaria, porque si no hay duda, no nos replanteamos nuestra fe. Y por otro lado, cuando estaban los discípulos y Jesús les aparece, en alguna parte del relato dice que estaban ahí, que le adoraron, pero algunos dudaban. Y ni el escritor bíblico ni Jesús se detienen frente a eso, se detienen frente a juzgar la duda como algo negativo. Porque, bueno, no sé por qué, a ciencia cierta, pero yo creo que es necesaria la duda. Es necesaria porque en algún punto de nuestra fe tenemos que cuestionar nuestra fe, ojalá se entienda bien. No con el afán de menospreciarla, sino con el afán de entenderla. Es un misterio, pero de todas maneras tenemos que tener ciertas certezas, creo yo. Y por eso, por ejemplo, se hacen estudios, o por eso también se explican ciertas cosas. Porque hay cosas que ocasionan duda, hay cosas que sabemos que la Biblia puede ser interpretada de las formas más extrañas, que creo que más de algunos de nosotros tenían experiencias así. Pero bueno, esto es un ejercicio fantástico y necesario de poder compartir nuestras apreciaciones, y eso también pone límites. Y yo creo que la duda puede llegar a ser una muy buena herramienta de crecimiento personal y comunitario. Eso. Precisamente el texto de Mateo 28, donde la gran comisión, ¿no es cierto?, Jesús acerca a los discípulos y algunos todavía dudaban, nos ofrece una lectura realista, ¿ya? La idea nunca, creo yo al menos, es realzar la duda ni felicitarla. El hecho de que algunos dudaban, como dice el Evangelio, marca una realidad humana. Y es, en cierto modo, poner a los apóstoles, discípulos de Jesús, en una realidad en donde yo me sienta también parte. Porque si bien ellos lo ven ahí resucitado, y están ahí, o sea, que es el sueño del pibe, digamos, el relato nos ofrece a apóstoles humanos que todavía dudan, ¿no es cierto?, que todavía no entienden, que les cuesta. Y creo que eso es un reflejo de la humanidad de todos, y especialmente en el respecto de la fe. Ahora, esa duda solo es útil cuando la utilizamos como un punto de entrada a la pregunta que nos conduce a Dios. Porque la duda puede ser destructiva, como por ejemplo, la duda de si es que el otro me quiere o no, ¿ya? Cuando yo pongo en duda el amor de Dios,
estoy alejándome de la fe? Yo tengo al menos la idea de que hay cosas de las cuales uno puede dudar y de las cuales uno no puede dudar. ¿Por qué? Porque si lo haces, te pierdes. Cuando uno duda del amor de Dios, entonces ya no te queda mucho más por dudar. Yo puedo dudar de un montón de cosas que no las tengo claras, de cómo actúa Dios, cuál es la voluntad de Dios realmente, ¿no es cierto? Conmigo, contigo, con el mundo, etcétera. ¿Dónde está Dios? No sé, todas estas preguntas filosóficas. Pero a la larga, creo yo que hay cosas que uno debe prepararse, y para eso estamos aquí, para precisamente no dudar. Para que Dios sea algo práctico y útil en tu vida y no solo un ídolo. No solo un tótem, que yo lo tengo ahí para adorarlo y prenderle velitas. Si no te sirve para levantarte de los muertos, entonces tu fe no te sirve. Si no te sirve para levantarte cuando estés sufriendo, entonces no sirve. Y yo creo que la duda te debe conducir hacia un conocimiento de Dios. Obvio que todos dudamos y todos pasamos por tribulaciones. Obvio. Pero tenemos que prepararnos a lo largo de la vida para que esas tribulaciones no destruyan tu fe, sino la usen para levantarte. Lógicamente, si tú no dudas, serías Dios. Así que la duda es parte de la fe, eso está claro. Pero yo creo que solo sirve si es que te conduce a Dios. Por eso es súper importante siempre hacerse las preguntas correctas. No sé si me expreso bien, Daniel. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Yo lo planteo, no es que... Gracias, Rudy. No es que no esté de acuerdo con lo que se plantea, pero a modo de estudio, a modo de discusión. Hablar a veces de hacerse las preguntas correctas, hablar de que si la duda no te acerca a Dios, estamos hablando de un escenario ideal, y de pronto no son las preguntas correctas las que llegan a nuestra cabeza. Pero yo apunto a lo siguiente: cuando hablamos de que la duda en términos generales es algo malo, eh, y que tengo que tener cuidado de no hacerme las preguntas incorrectas, puede llegar a formarse, a tornarse como una carga muy pesada, porque puedo llegar a tener temor de tener ciertas dudas, y yo, para poder acercarme a Dios, tengo que conocerlo. Cuando yo empecé a conocer a mi esposa, tuvimos que pasar tiempo, habían cosas que yo no sabía de ella, y uno se empieza tiene ciertas dudas, que esas dudas, como bien dices, se solucionan con la relación. O sea, si yo estoy buscando una relación con Dios, claramente voy a ir aclarando mis dudas. No lo pienso distinto. Pero mi punto iba por ese lado, por el tema de no demonizar, si se puede ocupar la expresión, la duda. Porque personalmente, cuando mi papá falleció, yo participaba en una iglesia evangélica. Cuando mi viejo falleció, yo tuve conversaciones muy críticas con Dios, porque mi viejo prácticamente dedicó su vida a la obra, a su obra, digamos, en la iglesia evangélica donde estaba yo. Entonces había muchas cosas que no tenían sentido. Había muchas cosas que no tenían sentido, pero a pesar de que yo no tuve respuestas rápidas, yo sí sentí que me acerqué bastante a Dios al ser honesto en mis oraciones, al ser honesto en decirles: ¿sabes qué, Señor? No entiendo nada, no entiendo esto, no sé por qué estás haciendo esto como lo estás haciendo. Porque claramente, y creo que el sentir de todos cuando se nos va alguien, es que es muy pronto.
Podemos saber que ya están cerca de la edad de partir, pero nunca vamos a estar preparados para perder a nadie. Entonces, mis preguntas partían por ahí, por un tema súper personal. Eh, y que en ningún sentido pretendo hacerlo doctrina ni que tenga que ser para todos la misma experiencia. Pero las dudas surgen sobre todo en estos momentos duros, en estos momentos de que las respuestas no son claras y que el norte tampoco está muy claro. Pero esas conversaciones honestas y un poco descarnadas, eh, con esas conversaciones yo me sentí más cerca de Dios. Claro. Al ser honesto, brutalmente honesto con Él, yo me sentí súper cerca de Él, me sentí acompañado, no, en ningún momento renegué de Él. Pero sí, ese punto de inflexión donde me sinceré con Dios y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que usted esto está mal, no lo entiendo, me enojé con Dios. Eh, el resultado de eso fue una relación más cercana. Y por eso, muy entre comillas, defiendo la duda, pero claramente en parámetros controlados, si se puede decir. Porque también estoy completamente de acuerdo en que la duda desmedida no conduce a nada. Claro, claro. Mira, el tema aquí yo creo que es súper importante lo que tú planteas porque hay una experiencia de fe. Claro. En cierto modo, en lo que tú cuentas, te transformaste en un salmista. Eso es lo que hiciste. Tuviste una experiencia de fe que viene con una historia de fe, que se enfrenta a una problemática de un dolor inmenso. Y tuviste un diálogo con Dios. Y ese diálogo con Dios a veces es violento, a veces es una gloria, a veces es un reproche. Y esos momentos son aquellos en donde nos vamos transformando en salmistas. Y eso está bien, porque el salmo siempre termina en esperanza. Lo cual no implica que tú no puedas expresarte como puedas con Dios. Con preguntas, con dudas, con lo que sea. Por supuesto, porque ahí habla el corazón, habla el estómago. Y no la teología, ¿no es cierto? No es un examen teológico el diálogo con Dios. En ese sentido, la duda es lo más humano que hay. Y por eso está bien hacerse todas las preguntas necesarias. Yo lo que digo es que hay preguntas que si tú te las haces solo y no tienes personas que te puedan colaborar y ayudar a que esas preguntas no te hagan sentir más culpable de lo que ya eres, porque ese es el problema, esas preguntas te destruyen por dentro, como ¿por qué a mí?, por ejemplo. Eso, si es que no tienes personas que te ayuden a entender eso y no lo hagan peor, eso puede provocarte un dolor mucho más grande aún. Y por eso yo digo que hay que tener ojo con eso, pero por supuesto que sigue siendo lo más humano del mundo. Pastor, Dime, Rafael. perdón que me ponga locuaz, pero está la duda de Juan el Bautista desde la cárcel, que le manda a preguntar al Señor. Pero claro, Juan el Bautista estaba solo. Yo por eso que les di las gracias a ustedes como comunidad de encontrarles. La comunidad, el saber que me van a escuchar con mis mismos dolores. Juan el Bautista, pese a todo lo que él había sido, él estaba con duda porque estaba solo en la cárcel. Nosotros estamos redimidos en cuanto somos comunidad, es mi opinión. Gracias, Rafael. Bueno, gente linda, nos hemos quedado con Éfeso y Esmirna en el corazón. Les quiero pedir que hagan el trabajo en sus casas para la próxima semana, de ir haciendo una tablita con la carta a cada iglesia, y así vemos qué conoce la visión de cada uno, cuál es el premio a los vencedores,
qué es lo que es digno de alabanza de cada una, hay algunas que no tienen mucho, y qué es lo que deben transformar, lo que deben cambiar. Porque recordemos que si bien estas cartas es para iglesias reales, nos hablan hoy a nosotros como una iglesia real también. Así que hagamos esta búsqueda para ir tratando de definir lo más concretamente posible estas tentaciones que nosotros también debemos encontrar y luchar en contra de ellas. Lo dejamos hasta aquí, queridos míos. Muchas gracias por vuestra comunicación, nuestro compartir, por la vulnerabilidad también que podemos expresar. Y que bueno, porque cada vez somos más. Los invito a tener un momento de oración y así nos ponemos en las manos de Dios para que se haga su voluntad por sobre la nuestra. Oremos. Amado Dios, gracias por encontrarnos en cada uno de nuestros caminos. Gracias por tomarnos de la mano y conducirnos a tu camino, enseñándonos a tomar otras manos de otros que se van uniendo a nosotros en el aprendizaje cotidiano de caminar junto a ti, conociendo tu amor, superando obstáculos y sobre todo recibiendo vida. Permítenos, Señor, poder ser testigos de ese amor hoy y siempre, de modo que en todo lo que hagamos, soñemos, podamos sentir tu presencia eterna, que aunque estemos en completo dolor, siempre vamos a estar mirando la otra orilla, el árbol de la vida en tu paraíso, con la corona de la vida muy bien puesta sobre nuestras cabezas. Ayúdanos a vivir y superar nuestras dudas, para que podamos alabarte, Señor, y así también ayudar a las dudas de otros, para que nadie se pierda, sino todos sean encontrados por ti y salvados por la cruz de Cristo Jesús. Todo esto, buen Dios, y también aquello que queda en el silencio de nuestros corazones, lo dejamos caer en tus manos, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Parece que no. Extraordinario, muy bueno, gracias. Pero bueno, Muchas gracias. mejor. Gracias. Muchas conversar. gracias. ¿Alguien Muchas gracias. necesita más lectura todavía para leer? Por el momento no, yo por lo yo menos. estoy leyendo todavía. Gracias. Chau, chau. Chao. Chao. Chao.